También a saludar a nuestro próximo invitado porque tenemos que seguir haciendo un poco balance de cuál está siendo el entorno de los mercados este 2022, cómo nos preparamos para 2023, desafíos para la renta variable, para los mercados financieros el año que viene. Y tenemos con nosotros a Javier Niederleitner, es agente financiero de Bankinter, profesor de IEB. Javier, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, Javier, estamos ya en la recta final del año y claro, intentando hacer un poco balance, ¿no? Ha sido un 2022 que, por supuesto, algunos analistas, algunos gestores dicen que es un año para olvidar, que ha sido uno de los peores años con diferencia en la memoria, ¿no?, más reciente de los mercados financieros. Si tuviéramos que describirlo en pocas palabras, 2022, ¿con qué nos quedamos? Yo lo describiría muy fácilmente, ¿no? El año de la inflación. Yo creo que es un poco la característica, ¿no? Nos hemos visto salpicados por una inflación creciente, no solo creciente, sino galopante, ¿no? Hemos vivido los últimos 20 años con inflaciones que en el peor de los casos podían alcanzar el 5 o el 6%, eso en el peor de los casos, y sin embargo, pues hemos visto que este año hemos alcanzado el 10% y en algunos países incluso más, ¿no? O sea que yo creo que es un poco la característica que va a definir este año, sin duda. Año de la inflación, bancos centrales, recesión, guerra, han sido como las palabras, los tópicos clave, ¿no? Y algunos de ellos ya los llevábamos arrastrando también, sobre todo el tema inflación desde 2021 y probablemente a 2023 nos vamos a asomar con muchas de estas incertidumbres, al menos en la primera mitad del año, desde luego las vamos a seguir arrastrando. Vamos a ver hasta qué... ¿En qué magnitud, ¿no? Quizás va a ser una de las claves. Si hablamos de recesión, ¿cuál va a ser la magnitud? Si va a ser una recesión más suave y corta, que es, por ejemplo, en el caso de Europa, el escenario central del Banco Central Europeo, o si por el contrario se va a cumplir su escenario más adverso, ¿no?, el de una recesión profunda y prolongada, que dicen por el momento que no, pero bueno, nosotros lo ponemos en duda, teniendo en cuenta la transitoriedad inicial de la inflación. Sabemos que los bancos centrales se equivocan. Javier, mientras tanto, ¿cuáles crees tú que van a ser los principales desafíos que van a tener que afrontar los mercados financieros este 2023? Bueno, quizás muchos de los mencionados, ¿no? Claro, correcto, lo has definido perfectamente, ¿no? La inflación ha sido el causante de toda esta distorsión que está ocurriendo en la economía, ¿no? Empezando por la que más está preocupando a los mercados, sin duda, que es las subidas que están dando lugar los bancos centrales, ¿no? Fíjate, por poner en contexto, claro, las subidas de los bancos centrales, la gente puede decir, bueno, sí, pero ¿qué me afecta eso? No, lógicamente todos sabemos perfectamente que donde nos afecta, sobre todo a la mayoría de los consumidores, es precisamente los tipos de interés hipotecarios, ¿no? Fíjate que en Europa estamos preocupados porque el Euribor va a pasar de menos cero algo al 3%, pero es que muy poca gente habla de que los tipos americanos hipotecarios han subido en lo que va de año 2022 desde el 3 al cerca del 7%. O sea, es una subida de casi 4 puntos porcentuales, ¿no? Por lo cual, ¿cuál es un poco lo que los mercados temen? Los mercados temen que si esta subida de los tipos de interés se prolonga e incluso se acentúa, las hipotecas van a llegar a unos niveles donde los consumidores apenas van a tener renta disponible, porque toda su renta se lo va a comer la hipoteca, ¿no? Y eso es un poco lo que preocupa. Tú decías eso, vamos a entrar en una recesión, ¿de qué tamaño? Claro, si los consumidores se encuentran con que tienen que destinar una parte cada vez más grande de su renta a pagar la hipoteca, pues podemos tener un problema importante, ¿no? Comentabas que Europa pues parece ser que va a defenderse mejor de esta recesión que Estados Unidos. Bueno, te veo muy optimista porque no sabemos hasta qué punto puede seguir subiendo estos tipos, ¿no? Si el Banco Central Europeo sitúa los tipos en torno al 5% y el Euribor sube en torno también al 4 o 5%, pues a lo mejor también Europa entra en recesión, ¿no? Yo creo que esas van a ser las claves que vamos a tener que ver el año que viene, ¿no? Hasta qué punto van a llegar a seguir subiendo los tipos, hasta qué punto van a parar los bancos centrales de subirlos, y eso es lo que va, yo creo, a definir esa posible recesión o no. Conste, Javier, que yo estoy también en tu barco. Creo que quizás el Banco Central Europeo está siendo bastante optimista en un primer momento a la hora de abordar la recesión para el año que viene. Ojo, que Andrea Enria, que esta semana les daba un toque de atención a los bancos europeos diciendo que están trabajando sobre supuestos demasiado optimistas, es el propio Banco Central el que también tendría que empezar a hacer un poco revisión, ¿no? Quizás porque también estamos muchos sospechando que quizás el shock energético y el entorno enraizado que estamos afrontando de cara a la primera mitad de 2023 vayan a tener un impacto
quizás mayor de lo esperado, ¿eh? Atención, porque no queremos ser tampoco alarmistas ni llamar al mal tiempo, pero bueno, la realidad es la que tenemos. Javier, nos abordabas además el hecho de que estamos viendo cómo los consumidores, ante esa pérdida de poder adquisitivo debido a la elevada inflación, pues vemos que los consumidores al final se quedan con muy poca renta disponible y casi todas la están destinando, pues como nos decías, después de la subida del Euribor, y además seguimos viendo una pauta que va en tendencia alcista, las hipotecas al final se comen pues gran parte del salario disponible mes a mes que tienen los consumidores, y también lo estamos viendo por ejemplo con los alquileres, ¿no? Al final llega un punto que vamos a llegar a un momento que nos vamos a ahogar. Y esto me hace pensar también en un dato bastante curioso, porque hoy estábamos viendo cómo el consumo en España se está moderando a unos términos que, ojo, estamos hablando de unas caídas de en torno al 14%, es decir, los españoles ya, viendo que tenemos muy poca renta disponible, ya directamente es que no gastamos, es decir, estamos evitando el gasto a toda costa. Y bueno, no solo hablamos de Europa, de España, quiero decir, tenemos que mirar también un poco a cómo se está extendiendo esto en el plano europeo en su conjunto. Claro, ¿cuál es la evolución del consumo esperada en estos momentos? No, no, está claro, está claro. Es que son, como se dice vulgarmente, 2 y 2 son 4. Es que si tú tienes la renta que tienes, si de ella detrás y el coste de hipoteca, pues no te queda para gastar. No es que no quieras. El único que puede hacer eso es el Estado, que se endeuda y se endeuda y se endeuda como si no tuviera fin. Pero es que los particulares no podemos hacer eso. Entonces, claro, ese es el problema con que nos encontramos, y sobre todo lo que me preocupa es que esto, claro, en boca de los bancos centrales no ha acabado, ¿no? Tú me comentabas hace un rato, ¿no? Diciendo que los bancos centrales deberían seguir subiendo tipos eh, hasta vamos a ver dónde, ¿no? ¿Y qué? Y no se dan cuenta de que esto puede de verdad ser un freno absoluto para la economía, ¿no? Yo pensaba que Powell, con sus declaraciones de la semana pasada, había visto esta situación, ¿no? Había dicho, oye, que me estoy cargando la economía, pero así, directamente, sin más cortapisas, ¿no? Es decir, como sigas viendo tipos, esto no tiene vuelta atrás, ¿no? Porque es que no tiene vuelta atrás, es muy complicado que esto así muy rápido no se dé la vuelta rápidamente. No, yo no veo muy fácil que los bancos centrales que quieren poner los tipos en torno a 5, 5,5, de repente digan, nos hemos pasado, vamos a ponernos al 1. No, es complicado, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque cuanto más tiempo se dilate esta subida de tipos de interés, más va a hacer daño la inflación subyacente. Estamos viendo que, por ejemplo, en el último dato que hemos tenido, estamos viendo como la inflación está bajando, pero la inflación subyacente está subiendo. ¿Por qué? Porque la inflación subyacente va de acuerdo, va con retraso, pero también va con retraso a la hora de disminuir, ¿no? Es muy difícil que esta subida que estamos viendo de los precios en toda la cesta de productos se dé la vuelta cuando haya una corrección, por ejemplo, las materias primas, ¿no? Como le digo yo a mis alumnos, ¿no? Si el precio del café ha subido a 1,60, es muy difícil que, aunque baje un poquito la inflación, el precio del café baje. No, se está ahí para permanecer, ¿no? Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Por lo cual, yo, de verdad, si yo fuera banquero central, de verdad, sería realista y vería cuáles son las causas de verdad que nos están llevando a esta inflación y intentaría ser coherente, ¿no? No simplemente aplicaría de manual, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? El manual de primero de básica dice, como está subiendo la inflación, subo los tipos. No, hombre, no. Analiza por qué está subiendo la inflación. Sé un poco viendo qué ocurre en cada una de las ramas de la economía. Y eso yo creo que no lo han hecho, ¿no? Simplemente tirado de manual y han dicho subida de inflación, subida de tipos. No, pues para mí es un error, sin duda alguna. Quedamos con este análisis. Muchísimas gracias, Javier Niederleiner, agente financiero de Bankinter, profesor del IEB. Un placer, buen fin de semana. Un placer, igualmente para todos.